¿Tienen a la vista la filmina que dice principios constitucionales? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. ¿Quieren comentar algo del trabajo? ¿Todo lo del trabajo está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario que quisieran hacer? ¿O quieren que empecemos de una vez en materia el día de hoy? ¿No hay comentarios? Por el momento, desde mi grupo no, profe, pero de las 6 personas solo somos 3, yo creo. Habría que ver si aparecen las otras 3 personas Ok. del grupo B. Ok. Bueno, si después entonces habilitamos ese espacio si les parece oportuno. Habíamos empezado a ver los principios constitucionales ya hace varias lecciones. Empezamos con el principio de legalidad, después pasamos a los principios de justicia tributaria o materiales, y empezamos a ver el principio de capacidad económica. Hoy vamos a continuar con ese principio de capacidad económica. Quizás interesante señalar que este principio de capacidad económica de alguna manera se convierte en un principio integrador, en un principio absorbedor de los otros principios constitucionales. Y algo de eso veremos el día de hoy. Habíamos empezado comentando el control concentrado de constitucionalidad versus el control desconcentrado. Hablamos de la desaplicación de las normas, hablamos de la interpretación conforme al contexto constitucional, hablamos de los límites, el proceso de capacidad económica como límites que atañen al contenido, como límites que atañen al proceso de formación. Los primeros los llamamos justicia tributaria material, los segundos los llamamos justicia tributaria formal. Después, entrando ya en materia, en cuanto a los límites constitucionales, dijimos que estos tienen que estar en armonía con otras funciones constitucionales, en concreto que se admite el uso extrafiscal del tributo, porque eso deriva también de la Constitución política que atribuye al Poder Ejecutivo la posibilidad de desarrollar una política económica. El uso extrafiscal del tributo es una herramienta para esa política. También lo dijimos no solo por el lado del tributo, sino también por el lado de la exención. Adelantamos el tema del objeto, los límites en cuanto al objeto sobre el que puede recaer la tributación, y dijimos que solo puede recaer sobre manifestaciones de capacidad económica, manifestaciones de riqueza. Incluso, no sé si llegué a decirlo, pero a veces se dice la riqueza o la capacidad económica es un concepto económico, mientras que capacidad contributiva es un concepto más jurídico, es la capacidad económica mediada, moldeada, modulada por los principios constitucionales. Así, por ejemplo, decimos capacidad económica, pues poca, pero alguna hay si yo estoy debajo del mínimo exento. Capacidad contributiva no puede haberla si no estoy bajo si no supero el límite, el mínimo exento. ¿Por qué? Porque el mínimo exento ya tiene un destino constitucional. Desde ese punto de vista, aunque no es una afirmación unánime en la doctrina, capacidad contributiva es riqueza o capacidad económica, pero mediada por los fines y las normas y los principios constitucionales. Esta creo que es la última filmina que vimos en la lección anterior. En cuanto a límites sobre el objeto que recae la tributación,
uno de los requisitos es el requisito de efectividad de la capacidad económica y dedicamos algún tiempo a hablar de la inflación, del mínimo imponible, de la actualidad de la riqueza, de la capacidad económica que debe ser correcta y adecuadamente medida, e hicimos alguna excursión sobre el tema de las presunciones, y en concreto recuerdo que hablamos de la presunción del artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta, hablamos de las pruebas legales en el artículo 11, inciso A, del viejo impuesto general sobre las ventas. Para los que están llegando, en algún momento haremos una pausa para que hablemos del tema del trabajo. La otra consecuencia de esos límites en cuanto al objeto es que el impuesto debe recaer sobre una renta neta, no sobre ingresos brutos. Porque si recae sobre ingresos brutos, eso puede llevar a gravar una riqueza que ya no existe. O sea, no solo hay que medir adecuadamente la capacidad económica, sino que parte de esa medición, una exigencia de esa medición adecuada es que se mida renta neta. Si se grava riqueza inexistente, se corre el riesgo de invadir el mínimo exento o bien de tratar arbitrariamente a distintos contribuyentes. El antiguo impuesto establecido ya no existe, ese impuesto hace bastantes años, pero el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta establecía una forma de contribución sustitutiva del impuesto a las utilidades para los beneficios de café. Y ese artículo 27, con frecuencia, como grababa ingresos brutos, con frecuencia terminaba siendo irrespetuoso a la capacidad económica. Como no reconocía los costos, a veces el impuesto era mayor que el neto, que el ingreso neto que le quedaba al beneficio después de descontar sus costos. Se llevó a la Sala Constitucional ese artículo, la Sala Constitucional no estimó, permítame un segundito para apagar este teléfono. La Sala Constitucional no estimó que existiera inconstitucionalidad por un razonamiento que yo opino que es cerrado. Comparó el impuesto sustitutivo del impuesto a las utilidades del artículo 27 con los impuestos de las municipalidades, con los impuestos de patentes, que, como vimos en una elección anterior, erróneamente había dicho la sala, graban la mera actividad. A mí me parece que esa afirmación, tanto respecto al impuesto municipal como respecto de los beneficios de café, me parece que es errada, y la conclusión debería ser la contraria a la que llegó la sala. Es decir, tanto unos como otros, especialmente este último, alcanzan niveles violatorios de la Constitución. Una cuestión un poquito distinta, pero relacionada con esta materia, es la existencia de impuestos cedulares en materia de impuestos sobre la renta. Lo veremos en detalle cuando veamos ese impuesto, pero aunque la ley habla en singular, ley del impuesto sobre la renta, en realidad debería hablar en plural, ley de los impuestos sobre la renta. Porque no se trata de uno, sino que se trata de varios. Y mientras el primero de ellos, que es el impuesto a las utilidades, grava explícitamente renta neta, los otros impuestos normalmente son sobre renta bruta. No sobre el neto, sino sobre el bruto.
Por ejemplo, el impuesto a las ganancias de capital es del 15% sobre la ganancia de capital. El impuesto sobre las rentas de capital, por ejemplo, alquileres, por ejemplo, intereses, 15% sobre los intereses, sobre los alquileres, sobre los dividendos, etc. Y lo mismo podemos decir del impuesto al salario, que es otra cédula. Se llaman cedulares porque son divididas las fuentes de ingreso o los ingresos según su fuente, y a cada uno le aplica un impuesto diferente. Eso es una cédula impositiva. Pues bien, la cédula de impuestos al salario también grava, dijéramos no absoluta, pero mayoritariamente, tendencialmente, sobre los ingresos brutos. Tiende a desconocer los costos. Y eso pues es un problema, porque es un problema respecto al principio de igualdad establecido en el artículo 33, porque se tratan de manera diferente. Si yo obtengo rentas de alquileres, supongamos si yo obtengo 500,000 colones de rentas de alquileres, respecto de si obtengo 500,000 colones de renta del trabajo. En principio, la capacidad económica es la misma, 500,000 colones en cada uno de los dos, pero el impuesto de rentas de capital es muy distinto, con tarifas muy diferentes, con un mínimo exento en el segundo caso y no en el primero, del impuesto al salario. Decíamos pues, hay varios límites en cuanto al objeto, en cuanto a la medición, y vamos a pasar a otro que llamaremos respecto de la intensidad. Esto es cuánto de la riqueza del contribuyente puede ser apropiado por el ente público. Si hay algún límite o no en el ordenamiento constitucional. La primera afirmación que hay que hacer es que hay un límite, podríamos decir, por abajo. El mínimo exento, aquello que la dignidad de la persona humana exige para sí mismo, para comida, para vestido, para transporte, para educación. Eso es intangible, no puede ser tocado, no puede ser apropiado por el Estado. Dicho en otras palabras, en primer lugar, el que produce la riqueza debe satisfacer cuantitativa y cualitativamente lo que exige la dignidad de la persona humana. No puede obligarse a contribuir a aquel que primero ha de atender a su salud, a que primero ha de atender a la educación propia o de sus hijos. Solo después de superado ese mínimo, solo después de superado el estándar constitucional básico, puede haber lugar para la solidaridad, para la contribución a las cargas públicas. Y ese mínimo es un mínimo de subsistencia. No es un mínimo, digamos, arbitrario, antojadizo, sino que tiene que ver, está determinado por la subsistencia del sujeto. Decíamos que ese es como un límite por abajo. Primero hay que satisfacer las necesidades básicas que van asociadas a la persona humana, y solo en segundo lugar, solo una vez que se han satisfecho esas necesidades básicas, se puede empezar a tributar. Por el otro lado, por el lado de arriba, dijéramos, de los ingresos, pero no necesariamente en el extremo superior, quiero decir, una vez superado ese elemento básico, aparece el principio de no confiscatoriedad, según el cual la tributación debe ser parcial sobre la capacidad económica manifestada.
Dicho en otras palabras, en primer lugar, no puede ser absoluta, no puede ser total, no puede absorber la totalidad de la capacidad económica, sino que necesariamente, esa es la primera afirmación, ha de ser una parte. ¿Qué parte? ¿Qué cantidad? Eso ya es otro problema. Algunas constituciones no puede ser absorbida una parte sustancial de la riqueza. ¿Qué quiere esto decir? Una parte sustancial, ¿qué quiere decir? Que no se puede absorber sino parcialmente la riqueza. Aquí me parece que hay varias afirmaciones que pueden hacerse. Déjenme dejar de compartir la pantalla para compartir otra cosa. No sé si se alcanza a ver bien, o tal vez puedo ampliarla un poquito de tamaño. Este es el artículo 31 y ese es el 31.1 de la Constitución Española. Noten que su inicio es similar a nuestro artículo 18 de la Constitución Política Costarricense. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Todos. En Costa Rica está referido a los costarricenses, pero la jurisprudencia ha dicho que no solo los costarricenses, los habitantes. Contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Este principio está reconocido constitucionalmente en la Constitución Española, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. ¿Qué es un sistema tributario justo? Pues decía Juan Pablo II en una conferencia a los asesores fiscales europeos, ningún país puede gloriarse de haber llegado sin cuestionamientos a qué es un sistema tributario justo. Pero sí, tanto constitucional como moralmente parece necesario aspirar a la justicia del sistema tributario, y un elemento básico de esa aspiración es la capacidad económica. En España, la Constitución ordena que son elementos de esa justicia en el sistema tributario el principio de igualdad, a todos ha de tratarse de acuerdo con la igualdad, y la progresividad. No son términos antitéticos, igualdad y progresividad no son contradictorios entre sí, a pesar de que, dijéramos, si no lo entendemos bien, podríamos decir, claro, los iguales tributan de una manera y los desiguales tributan de otra manera que ha de ser progresiva. Luego volveremos sobre qué quiere decir progresividad. Ahora, lo que quisiera señalar es que el sistema, quisiera subrayar sistema, no cada tributo, el sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. ¿Qué es confiscar? Confiscar es algo que era de la propiedad privada y pasa a ser del fisco. Por la fuerza del ente público se extrae, se expropia la riqueza particular y se la somete al erario público. Pero no parece que esa afirmación
se refiere a una prohibición de tributación absoluta, porque toda tributación es sacar de la propiedad privada para aumentar la propiedad o hacienda pública. Se refiere a otra cosa, ¿verdad? Se refiere a que no tendrá alcance confiscatorio. Y eso se predica no de cada tributo, sino del sistema. Alcance confiscatorio es, pues, aquel que termina violando la garantía constitucional de la propiedad privada. Es un límite, pues, a la intensidad. ¿Qué tan intenso es el fenómeno tributario? Constitucionalmente puede ser tan intenso que no llegue a tener alcance confiscatorio. Ahora, ese alcance confiscatorio, esa no confiscatoriedad, ha tenido diversas formas de abordaje por parte de distintos tribunales en el mundo. Me voy a referir en primer lugar a la jurisprudencia alemana. En el voto del Tribunal Constitucional alemán del 22 de junio de 1995, estableció lo que la doctrina ha dado en llamar principio de media división. Con frases, pues yo no sé alemán, pero con frases muy parecidas a una parte sustancial de la propiedad, el tribunal alemán ha dicho: si el que produce riqueza tiene derecho a que esa parte sustancial sea suya, no del erario público. Por tanto, ha dicho en este fallo del 22 de junio del 95, no puede superar el 50% de la riqueza la intensidad de la tributación. Y esto lo dijo respecto del gravamen sobre patrimonio y las rentas, que siempre declaró la Sala Segunda de la Corte Constitucional Alemana, siempre ha de ser superior al 50%, siendo posible el gravamen del patrimonio únicamente en la medida en que no supere ese 50% en conjunto con la renta. Quizás nos cuesta entender porque el régimen tributario del 95 ya no es el que era en Alemania y porque es muy distinto de los que hemos tenido en Costa Rica. Pero era un impuesto conjunto entre el patrimonio y la renta. Por eso es que se tratan en forma conjunta, pero en el fondo era un razonamiento de un solo tributo, de un solo, aunque se llame del patrimonio y de la renta, en el fondo era un solo tributo que gravaba ambos elementos de la riqueza. Podríamos decir, esto es un enfoque caso por caso. En el voto, creo que se me perdió ese voto. Sí, se me perdió, creí que lo tenía aquí a mano, pero no. Del Tribunal de la Corte Suprema Argentina. Argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso, similar al de los estados anglosajones. Dijo esa Corte Suprema Argentina dos cosas. La primera es que históricamente la Constitución argentina es del siglo XIX, es una constitución vieja, digamos, para los parámetros de los países latinos.
la jurisprudencia de la Corte Argentina había dicho que distintos impuestos, el impuesto a los sellos, el impuesto a las importaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, históricamente no podía exceder del 33%, un tercio. No obstante, en este voto que no tengo a mano, pero que es de los años 90, la Corte dijo, abandono ese parámetro del 33%, y lo que digo es que debe establecerse primero, caso por caso, que no supere, que no termine afectando una parte sustancial de la riqueza, porque eso haría nugatorio el principio de la propiedad privada. Poco más o menos el razonamiento es el siguiente: si la Constitución garantiza la propiedad privada, el erario público no puede absorber, no puede tomar más que la mitad de esa propiedad privada. Ahora, esa razonabilidad caso por caso, en tiempos más recientes, ha ido dando lugar a un límite más objetivo. Recuerdan que el artículo que les leí de la Constitución española habla del sistema, no de un tributo, sino del sistema tributario. Que el sistema en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Y el sistema se refiere al conjunto de tributos. Por tanto, aunque históricamente estos votos argentino y alemán son muy importantes, en tiempos más recientes se ha ido migrando hacia la consideración de la totalidad de la presión tributaria en distintos votos. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, en el voto 71 del año 2008, examinó el impuesto a las máquinas de juego, el impuesto a las máquinas para apostar de los casinos. Que había subido entre el 92 y el 98 de 141.740 pesetas a 375.000 pesetas. Es curioso, ¿verdad? Un voto del 2008, cuando ya no había pesetas, ya España había ingresado al sistema euro, examinando un tributo que hacía 10 años había llegado a 375.000 pesetas. Y dijo que, como en ningún caso puede tener alcances confiscatorios, y visto que el parque, la totalidad de las máquinas recreativas del sector habían disminuido de 330.000 máquinas a menos de 200.000, dice, eso es una prueba de que el sistema está teniendo efecto confiscatorio. Y por tanto lo declaro porque se demuestra que ese tributo, que era lo único que había cambiado entre el 92 y el 98, es el que está produciendo la extinción de esa actividad económica. Bien, hay otros votos que por brevedad simplemente los voy a poner en la página de Metix, pero lo que me interesa señalar es que constitucionalmente, Corte Argentina, Corte Alemana, Tribunal Constitucional Alemán,
Tribunal Constitucional Español, Sala Constitucional de Costa Rica, han ido partiendo de un análisis que inicialmente era tributo por tributo, caso por caso, a un límite más objetivo del sistema, del conjunto de tributos. Ahora, hecho ese tránsito del tributo al conjunto de tributos, es claro que no puede tomarse en cuenta en ese límite del 50% los tributos que tienen como beneficios determinados servicios públicos. Dicho en otras palabras, en Costa Rica, todos los impuestos, todas las tasas municipales que tienen contraprestación no pueden servir para hacer la suma de los distintos tributos para que entre todos superen ese 50%. Y tampoco procede a hacer esa suma los impuestos que sean trasladables, que se trasladan jurídicamente, que aunque yo soy el contribuyente, no pesa sobre mi capacidad económica, sino que pesa sobre la capacidad económica del repercutido o trasladado, que es la palabra que utiliza la doctrina. Hablando en términos prácticos, no se puede considerar dentro de ese 50% que no puede ser superado el impuesto al valor agregado ni el impuesto selectivo de consumo, porque son impuestos que se trasladan jurídica o económicamente al consumidor. No pesan sobre el contribuyente, sino sobre el que consume sus bienes y servicios. En Costa Rica también tuvimos en los años 90 dos votos sobre los casinos, sobre un impuesto que gravaba los casinos establecidos sobre todo en hoteles. Y en esos dos votos que aparecen en la filmina, hay llamativamente nuestro primer paso de jurisprudencia constitucional ya se basó en el conjunto de las normas, no solo en el impuesto a los casinos, sino el impuesto a los casinos en el contexto de los otros tributos sobre la renta existentes en el país. Llegó a decir que ese impuesto a los casinos era inconstitucional porque sumado al impuesto sobre la renta era ruinoso, con base en una certificación contable. A pesar de ese análisis de conjunto para los casinos, unos añitos después, antitos del cambio de milenio, no hizo lo mismo en las acciones que tenían que ver con el impuesto del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la producción de café. En el caso de los casinos, la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el conjunto provenía de una prueba contable. En el caso del impuesto a los activos, ya voy a hablar en qué consistía ese impuesto, lo hizo con razonamiento abstracto. Una empresa en pérdida era obligada a satisfacer el impuesto a los activos. Y eso dijo nuestra sala constitucional, era confiscatorio. Entonces, se puede demostrar con prueba o se puede, sin prueba contable, demostrar abstractamente el efecto confiscatorio. Hago un inciso aquí para hablar del impuesto a los activos y les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento si la clase está muy aburrida o si hay algo que no ha quedado claro. El impuesto a los activos es un invento latinoamericano de los años 90. Y venía o se basaba poco más o menos en el razonamiento de que las administraciones tributarias eran muy débiles, tenían poca capacidad
para fiscalizar. Por tanto, en lugar de fiscalizar, a cambio de no fiscalizar, aunque no lo decía de manera expresa, pero digamos esa era la intención, a cambio de no fiscalizar a una empresa o de no dedicar demasiados recursos a la comprobación de las actividades empresariales, se tomaba en cuenta el monto de los activos y se decía, esos activos tienen que generar una renta mínima. Y sobre esa renta mínima presupuesta, presumida, no demostrada, se cobraba el impuesto. En el caso de Costa Rica, el impuesto era del 1% sobre el valor de los activos. Dijéramos, yo estoy ahorita en un edificio que tiene varios pisos. El dueño del edificio, digamos que este edificio valga, no tengo ni la menor idea de cuánto vale, pero supongamos que vale $1.000.000. Eso lo que quiere decir es que el impuesto a los activos era de $10.000, el 1% del $1.000.000. Si la empresa tenía renta, el 1% de los activos se acreditaba, se restaba del impuesto sobre la renta. Pero si la empresa no tenía renta, ese 1% se consideraba el impuesto mínimo que debía pagar esa empresa. No sé si logré explicarme. Si hay renta, el 1% se imputaba, se restaba, se tomaba como un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Si no había renta o si la renta era menor que ese 1%, el impuesto mínimo a pagar era del 1% sobre el valor de los activos. Y el razonamiento más o menos de los que lo proponían es, como no puedo fiscalizar, porque como no tengo la habilidad o la capacidad o los recursos humanos para fiscalizar si el impuesto sobre la renta es el correcto, al menos quiero, como Estado, al menos quiero el 1% de los activos. Y en Costa Rica varias empresas impugnaron de inconstitucional ese impuesto a los activos porque terminaba con un efecto perverso. Si la empresa tiene renta, pues el impuesto a los activos no tiene ningún peso, porque se acredita, es un pago a cuenta el impuesto sobre la renta. Pero si la empresa no tiene renta, sino que estaba en pérdida, entonces sí tiene que pagar. Dicho en otras palabras, cuando tengo renta, no pago el impuesto. Y cuando no tengo renta, tengo que pagar el impuesto, lo cual, dijéramos, contradice la lógica de progresividad y de capacidad económica del tributo. A pesar de que hubo esa demostración, dijéramos, abstracta, sin una prueba contable, parece que tiene mucho más posibilidades de ser admitida por la Sala Constitucional la acción de inconstitucionalidad cuando se acompaña de prueba contable. Antes hemos dicho, la intensidad de la tributación no puede ser tal que absorba una parte sustancial de la riqueza. Y por parte sustancial, queremos decir, más del 50%. Otros límites. La intensidad de la tributación no puede ser tal que atente contra la libertad de empresa. Esto es, no puede ser tan intensa que haga imposible o inconveniente el desarrollo de una actividad económica. Ahora se discuten en la Asamblea Legislativa
autorizar la marihuana y algunos productos derivados de la marihuana, incluso para usos recreativos, como ha sucedido en unos 20 estados de los Estados Unidos. Y en algunos de esos estados, lo que sucedió es que las autoridades dicen, bueno, pues liberemos el consumo, admitamos como legalmente bueno el consumo, entre otras razones, por los beneficios económicos que podía producir al erario público. Es una especie de soborno de una actividad que antes era ilícita para que se legalice a cambio de unos ingresos muy voluminosos al erario público. Por lo menos esta es la discusión que ha tenido lugar en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Pero más allá de la conveniencia o inconveniencia de sustancias psicotrópicas en el mercado legal, como esta es una clase de derecho tributario, lo que queremos decir es que el tributo no ha de ser tal que imposibilite o haga inconveniente la actividad económica. Si la actividad económica es permitida, el tributo no puede tener la función de prohibirla, porque iría contra el principio de libertad de empresa contenido en la Constitución política. Y otra consecuencia, tampoco puede suponer la creación de un monopolio, no porque la ley declare la existencia del monopolio, sino porque implícitamente termine haciendo un monopolio. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer una corta pausa de 10 minutos en este punto. Si no hay preguntas, terminamos en este momento la primera parte de la